Bien, pues ya está con nosotros nuestro invitado especial del día de hoy, en un día especial como lo es hoy lunes 17 de agosto, un momento histórico que se vivió en el día de ayer, domingo, día de nuestra restauración y también día en que hubo cambio de mando. Así que nos acompaña para analizar el discurso y todo lo acontecido que llamó la atención de un político de una vasta experiencia, acumulada, que solo el tiempo y la dedicación se la da a una persona del nivel del doctor Franklin Almeida Rancière, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, fundador de esa organización política y el encargado de organizar y dirigir el primer congreso del partido Fuerza del Pueblo. Doctor, como siempre, un honor, un privilegio recibirlo en nuestro espacio por la mañana. Sea bienvenido. A mí me complace mucho y más que veo que está más florida el programa, ¿no? Tiene más flores y tiene el mismo tallo que ha tenido, ¿verdad, Alexander? Sí. Pero formidable. Yo me siento bien con ustedes. Y Yané, sí, bueno, Yané sí se ha destacado, una periodista de primera línea. Así es. Qué bueno ser, la seriedad se acredita en la sociedad. Sí. Gracias por esa valoración, doctor. Y quisiera que empezáramos con el discurso del presidente Luis Abinader y lo que usted pudo observar y darle lectura como buen político que es usted. Quisiera conocer de primera mano lo que usted piensa y su análisis de ese acontecimiento político importante para la democracia de la República Dominicana. Bueno, me luce que el discurso fue muy bueno, porque no podía ir más lejos de ahí. Y lo que hizo fue apropiado. Realmente tocó algunos aspectos básicos que tienen mucho que ver con, por ejemplo, contactar, reunirse, ver al liderazgo. Eso es importante. Danilo no hizo eso. Dijo claramente que el tema de la transparencia y la corrupción es un tema de la justicia, cosa que así está en la Constitución, es decir, los poderes del Estado están claramente delimitados. Que se respete desde el Poder Ejecutivo, digamos, el accionar de la justicia es importante. Y él lo hizo en forma simbólica, digo, porque al poner en posesión de la Procuraduría General de la República a una magistrada como Miriam Germán y a otra magistrada, Ministerio Público, como lo es Jenny Berenice, bueno, pues ahí hay dos mujeres que han tenido reconocimiento por la sociedad dominicana. El Poder Ejecutivo lo que tiene es eso, en representación ante el Poder Judicial, justamente la Procuraduría General de la República. Y en ese lazo está diciendo, en ese enlazar un poder con el otro, está diciendo que gozan de plena independencia y que se sujeten a la Constitución y a las leyes. Porque cuando un presidente dice eso es porque sabe, y el presidente Abinader no es un ignorante, es un hombre que conoce y ha tenido vida partidaria y política por un buen tiempo, que a veces se habla a nombre de los presidentes y se hacen cosas a nombre de los presidentes. Le dijo, actúen apegadas a la ley y a la Constitución. Eso fue un segundo aspecto sumamente importante, porque aquí ciertamente hay no 3 crisis, hay 4 crisis y casi 5 iban a haber. La crisis que tiene que ver con el COVID. El COVID a su vez ha generado una crisis económica y ambas una crisis social.
pero bien sabemos que padecemos de una crisis de moralidad, de ética, desde el Estado. Siempre he dicho y he compartido la idea, y la expresó el mismo presidente Abinader, que cuando arriba no hay vocación, no hay comportamiento ético y moral, abajo se genera la delincuencia. Es un tema que si tú te llevas parte de la riqueza desde el palacio, cualquiera se roba un semáforo, por yo decirlo así, o los ojos de gato que se los robaban, se los robaban, para decirlo en cosas sencillas. La conducta del palacio marca lo que puede ser la conducta restante en la población. El hecho de que hayan hecho más o menos un compromiso firmado, eso es una formalidad, porque el compromiso es obligado. Es un mandato constitucional y un mandato de ley, el comportamiento ético. Siempre, siempre, siempre un funcionario puede verse expuesto a que un subalterno haga cualquier cosa. Eso puede suceder. Lo importante es que el funcionario sea capaz de destituir o pedir la destitución y darle curso a la justicia a quien se equivoca, que fue lo que también Abinader anunció. Yo creo que él tiene por delante más de 100 días, porque a un presidente se le dan 100 días. Y realmente él tendría todo lo que resta de año. Y las fuerzas políticas sabemos que lo van a acompañar. De nuestra parte, la fuerza del pueblo ha sido clara. El presidente Fernández ha dicho, y es el que preside la fuerza del pueblo, ha dicho en su momento que vamos a hacer una oposición responsable y crítica. Esa oposición responsable y crítica será un ensayo interesante en este país si desde el Estado se manejan las cosas con pulcritud y con sentido democrático, con sentido amplio, y si desde la oposición se procede exactamente de la misma manera, el pueblo dominicano verá que de esta crisis sanitaria, que de esta crisis económica, social y moral o ética, estamos saliendo con una nueva forma de convivencia en la sociedad dominicana. Nosotros, mientras tanto, estaremos lógicamente atentos a todo el proceso y contribuiremos desde la oposición, porque justamente nosotros como Fuerza del Pueblo somos uno de los partidos mayoritarios del país. Somos además la segunda fuerza en el Congreso. La primera fuerza en el Congreso es el PRM, con los senadores que tiene. La segunda fuerza es Fuerza del Pueblo. Y ya la tercera es el PLD. Y eso nos da a nosotros la posibilidad de que al momento de que en el Consejo de la Magistratura se discuta sobre las altas cortes, contribuir a que las altas cortes sean tribunales que se correspondan con la ley y la Constitución. Hombres íntegros y profesionales, y mujeres también, que haga posible más o menos la convivencia en donde hay que resolver los litigios de una sociedad, que es en los tribunales. Pero al mismo tiempo también la Junta Central Electoral debe ser integrada en este año. Y en consecuencia, esta que está, que lo hizo muy mal, sale de la posición y entrarán los que en el Senado se van a elegir. Para elegir una Junta Central siempre se busca el consenso de los partidos en cuanto a la escogencia, igualmente que de la sociedad. Una Junta Central Electoral, cuando se integra, entre comillas, con gente independiente, como supuestamente eran estos, le faltó a ellos el bagaje y por tanto el tema de la independencia no es suficiente. Se requiere gente de bagaje, gente de carácter, gente con definiciones claras. Y el PRM no tiene la cantidad de senadores suficiente para escoger ellos solos, porque
la votación tiene que ser calificada y nosotros completamos esa votación. Y lógicamente entendemos que también para esas cosas se deben hacer en su momento consultas también con la sociedad civil, con grupos organizados, la iglesia y demás, y hasta con el mismo PLD que se va derrumbando, como se derrumban los edificios cuando se deterioran y son socavados desde dentro. En la Cámara de Diputados, bueno, pues tenemos una excelente representación. Tenemos en consecuencia la capacidad para montar un proceso entre gobierno y oposición que la sociedad dominicana pueda avanzar hacia adelante. Esta crisis no es solo por el COVID, esta crisis no es solo por la crisis económica que provoca el COVID. Esta crisis hasta cierto punto venía porque la sociedad dominicana no está al margen de lo que se da en el mundo. Y en el mundo se ha dado una revolución del conocimiento y la tecnología, y en el país ha habido una gran brecha digital, que justamente con el COVID y con esta crisis económica hemos tenido que acudir a estas herramientas, aprender porque ellas estaban ahí, y entonces involucrarnos también en los medios digitales para servir de herramienta en todas las áreas de la sociedad. Gente que eran análogas, anteriores a los años 86. Aún gente que eran millennial, jóvenes nacidos en el 86 para acá, que eran de los tiempos de la conectividad. También lo habían y lo hay, análogos. Jóvenes que son millennial, nacieron con la revolución digital. También algunos son por la brecha digital que hemos dicho. Imagínense ustedes la gente de las generaciones anteriores al 86. Ahora hemos todos tenido que involucrarnos justamente en estos medios. Y este programa lo estamos haciendo por videoconferencia. Cada uno de nosotros estamos en nuestra casa y estamos guardando distancia y aprendimos a hacer televisión también por estos medios. Esto es riquísimo, esto ayuda a la diversidad y a la riqueza en la comunicación. Yanesi. Doctor, usted es un cercano colaborador del presidente Leonel Fernández. ¿Por casualidad ya ha sido contactado por el presidente Luis Abinader en el marco de lo que él anunció de encuentros o visitas con el liderazgo político nacional? ¿Usted tiene información sobre eso? Sí lo hizo, tendrá eso su momento, así es. Lo hizo. Lo hizo antes de inclusive el discurso. Lo hizo antes de su juramentación. Lo que pasa es que es un tema de oportunidad y de momento. Porque lo que él dijo que iba a hacer justamente fue lo que él le planteó al mismo presidente Fernández. Ahora es un tema que eso tiene su momento y está en la agenda de los dos. Sí, doctor Almeida. Hace algunos días, Orlando Jorge Mera decía que una de las primeras decisiones del gobierno nuevo sería la sustitución de la actual Cámara de Cuentas. Tengo entendido que la Cámara de Cuentas la designa el Senado. También. ¿Cómo será el consenso entre la Fuerza del Pueblo y el PRM para designar la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral? ¿Eso se va a hacer en ese encuentro del gran liderazgo o habrán comisiones de los partidos para discutir esos temas? Eso tendrá su momento para discutirse. Sí le debo decir lo siguiente. Nosotros hemos mantenido hasta ahora buena relación con el PRM. El objetivo nuestro como Fuerza del Pueblo era sacar lo que pusimos ahí. Nosotros, porque venimos del PLD, salimos del PLD, porque las bellaquerías que se hicieron era imposible mantenerse en ese partido. Y las bellaquerías se hicieron desde el Palacio Nacional. Lo que estoy diciendo lo decía en pleno gobierno también de Danilo Medina. No me gusta, en cambio, ahora estarlo repitiendo porque parecería
¿verdad? Que es ahora porque ya está fuera. No, no. Es que realmente nosotros nos dimos el propósito de que ellos no se quedaran en el poder, porque Danilo Medina tenía toda la intención de perpetuarse. Y eso no es democracia. Y ese no fue el propósito del PLD. Lo hemos sacado del poder y hemos ayudado a otras fuerzas de oposición a que así sea. Y esas otras fuerzas de oposición también, que ahora una de ellas está gobernando y su aliado, que es el PRM, hicimos acuerdos a nivel de senadores, a nivel de diputados, a nivel de municipal, pero también hicimos acuerdos de establecer una relación lo más fluida posible. Fluida no quiere decir que la fuerza del pueblo vaya al gobierno, no va al gobierno la fuerza del pueblo, que eso esté claro. La fuerza del pueblo se sitúa en la oposición. Ahora mismo una oposición responsable y seria, encaminada a una convivencia civilizada. Ya luego en el Congreso, uno de los 17 temas será justamente ese, definir también una línea política de oposición por todo el partido ya. Pero ya veremos en febrero. De aquí a febrero habrán transcurrido 6 meses y la situación va a ir evolucionando. Sí, le puedo decir que todo lo que vimos hoy y lo que hemos visto con los decretos que han salido, con todas las posiciones que han nombrado, hay una intención evidente en el gobierno, se anunciaron ayer muchos de ellos, casi todos, de tener una renovación también en el aparato gubernamental. Eso es bueno. Y hay una participación de hombres y mujeres, que es algo también que estamos nosotros haciendo desde la oposición. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, el Congreso, la Comisión Organizadora está integrada casi mitad hombres y mujeres. Hemos estado dando los espacios necesarios para que haya oportunidad de participación en los jóvenes también. Jóvenes hombres o jóvenes mujeres. La participación en los procesos democráticos y las grandes aperturas que se puedan dar ayuda a una cosa que el mismo presidente Fernández, yo he hecho suya, mía, su expresión, crea una inteligencia colectiva que hace posible un camino adecuado para todos. Yo creo que lo que pasó ayer y lo que estamos viendo aún hoy es un proceso interesante. A mí lo que me sigue llamando la atención como una cosa loca, protocolarmente inadecuado, es ese protocolo de juramentación. ¿Cuántas veces le hicieron los 21 cañonazos al presidente? Llegó el presidente del Congreso, sale del Congreso, los cañonazos, a la Puerta del Conde, los cañonazos. Yo creo que en la catedral también los cañonazos. Es decir, de pronto ese protocolo debe tener, digamos, una revisión necesaria. Claro, el protocolo se revisa también por lo que saben de eso y con la intervención de normas jurídicas que son las que establecen cómo se hace. Pero pienso que si hay algo que creó y veía el corre-corre, yo lo sufrí, yo lo viví en los gobiernos de Leonel. Y salir del Congreso corriendo para la catedral, de la catedral para el palacio, del palacio de nuevo, bueno, esto crea un lío. Pero esas son cosas formales que a veces tienen mucho que ver con todo, yo no quiero decir un circo, pero sí por lo menos una solemnidad entonces de un evento. Creo que el presidente Abinader hizo un discurso, lo vi ligeramente ansioso, era lógico, era juramentándose como presidente, pero se supo manejar muy bien. Doctor, y hay un tema que usted también maneja muy bien como buen político que es, y es el tema económico. Abinader hizo público de que va a recurrir y recurrirá todo lo necesario y lo que tenga que ser necesario a préstamos
tanto internacionales como internos, y que esto lo hará hasta poder restablecer la economía. Pero ya nosotros venimos con una carga bastante fuerte en ese sentido. Este gobierno que sale deja una carga fuerte de endeudamiento más allá de lo posible, como nosotros como país, como economía. Y ya Abinader habla de que necesariamente se tiene que recurrir a préstamos más de lo proyectado, de hecho, por su equipo económico. ¿Cómo lo valora y qué proyecta al futuro inmediato en ese sentido? Lo miro de esta forma: sin endeudamiento y sin déficit, y hay que el déficit va a aumentar, no se resuelve el problema económico. Hay que resolver el problema económico. Y lo importante es hacerlo con eficiencia, porque eso es como, digamos, cuando una familia no tiene empleo y consigue empleo uno de la familia, se tiene mucha deuda, pero hay que comer y hay que cubrir necesidades, hay que ir abonando poco a poco la deuda. A veces hay que coger prestado para poder seguir desarrollando los gastos de la familia. Hablo a nivel de familia. A nivel de Estado lo mismo. Es decir, la deuda de por sí no es mala si la deuda se utiliza justamente para poder mover la economía y que con la generación y el restablecimiento de la economía, la misma economía, ayude a amortiguar la deuda también. Malo cuando hay derroche. Según dijo el presidente Abinader, 25.000 millones de pesos en una semana. Eso hay que ver. Lo que este gobierno ha hecho un derroche que tendrá que responder por eso. ¿Cómo responderá? No sé. Lo sabrán los que tienen la responsabilidad de establecer esas responsabilidades. Pero la deuda de por sí no es mala. El déficit de por sí no es malo. Cuando Leonel Fernández asumió en el 2004, la crisis que dejaba el gobierno de Hipólito Mejía, tuvo que expandir el gasto del gobierno. Al expandir el gasto del gobierno, estaba incurriendo en deuda para que la economía mejorara. La economía mejoró. Vino la crisis mundial en el 8 y lo mismo hizo, lo incentivó. Es más, ahí fue hasta con la ayuda del Fondo Monetario Internacional que endeudó más, pero la economía siguió creciendo. La economía dominicana se anuncia que será un crecimiento bajo cero, por tanto un decrecimiento, me gusta decir así, por debajo de cero. Y por debajo de cero, la gente como que no se lo imagina, pero significa serios problemas en los bolsillos de todos, y lógicamente ni decir del gobierno también. Aquí hay algo que tenemos una ventaja, pienso yo, con este gobierno. El presidente es economista. Bueno, Danilo, yo creo que era economista, pero quizá graduado. En el caso de Abinader, es economista y fue un economista que como empresario también ejerció. Por tanto, es una gente que tiene un nivel importante de experiencia. Y se va a recurrir al campo internacional en busca de recursos. Y conociendo a Leonel Fernández, y no estoy hablando por él, sino estoy interpretando lo que yo sé que él es capaz de hacer, es ayudar también a buscar inversiones, recursos y demás, para que el gobierno pueda salir adelante. Porque el pueblo dominicano tiene que salir de este hoyo profundo y oscuro en el que está. Este es un hoyo, aunque estemos cada uno en nuestras casas, estamos ciertamente en una situación económicamente muy crítica, muy crítica. Ojalá que la pandemia ceda un poco más y que la economía pueda moverse un poco más. Nessie. Yanessi. Doctor, uno de los temas que más preocupa,
Sí, gracias. Uno de los temas que más preocupa es el relativo al inicio del año escolar. El presidente anunció que van a dotar de computadoras o algún equipo tecnológico a todos los hogares y los estudiantes para que pueda iniciarse el año escolar de manera semipresencial o en línea. ¿Qué tan realista podría ser este proyecto? Que suena bonito y hasta sería quizás el modelo que se pueda implementar, pero del dicho al hecho, la realidad, es su valoración con relación a esa parte del discurso y a la agenda que tiene el gobierno nuevo para el tema educativo. Dos cosas sobre eso. Una primera cosa es la siguiente. La educación nuestra no está bien. Con COVID, sin COVID, con crisis, sin crisis, no está bien. Y lo que ha venido a producir justamente esta situación con el COVID y en consecuencia el recurrir a los medios digitales es obligar ya al sistema educativo dominicano a entrar en la revolución digital. Su ingreso a la revolución digital hace que todo cambie. Si fui profesor de la UAS por 30 años y sé cómo los profesores nos gusta mucho mirarle a la cara a los estudiantes. Yo siempre creí que más que mirarle la cara a los estudiantes era poner a trabajar a los estudiantes. Porque la educación entra, se aprende haciendo. A veces los profesores queremos tenerlos sentados frente a un pupitre y el estudiante se queda fijo mirando y sin embargo a veces si uno se fija bien en los ojos, los tiene profundo como que está pensando en todo menos en lo que se le está explicando. Aquí hay un problema serio en la educación antes de esta crisis sanitaria. Y justamente ahí están los informes PISA, que no hay por qué repetirlo. La tanda extendida siempre la vi como un mecanismo de construir aulas para mover los recursos económicos, pero no tenía ningún sentido porque no iban acompañadas de una plantilla escolar distinta, de una programación de enseñanza diferente. La neurociencia nos ha traído hallazgos en estas 2 décadas de extrema importancia, de mucha importancia. La neurociencia le dice ahora a la pedagogía y le dice ahora a la educación, y por eso ya se deriva de la neurociencia ramas como la neuroeducación y la neuropedagogía, que el niño antes de los 5 años desarrolla sus 100.000 millones de neuronas y que las sinapsis que no son más que la conexión de neuronas con neuronas que tienen que ver con la visión, con el habla, con el caminar, con el conocimiento y el aprendizaje también. Esas sinapsis se forman antes de los niños tener 3 años. Y todavía seguimos recibiendo en las escuelas públicas a los niños a partir de los 5 años. A los niños hay que recibirlos justamente en las estancias infantiles, pero no para darle leche solo, no para darle atención pediátrica solo, sino también para enseñarle, educarlo haciendo, ellos haciendo. Y ustedes verán la cantidad de niños formados, casi genios, antes de los 5 años. Lo van a ver en este país. El síndrome de Asperger, por ejemplo, que se dice que ese síndrome como que a veces dice que son anormales. O sea, Einstein era un anormal. Dicen que Bill Gates también. Dicen que Beethoven lo era. ¿Qué era el normal? Eso que decimos que a veces en las escuelas y en los colegios nuestros sacan a los niños temprano, dicen que no pueden seguir estudiando porque sufren del síndrome y son autistas. Yo a veces, como se me educó
para ser muy vehemente y persistente en lo que hago. Yo mismo me digo a veces que soy semi-autista, porque el autista es fijo, obsesivo, mantiene, se desarrolla su signasis inclusive sobre el conocimiento que le interesa. Y son genios finalmente. Y Einstein hablaba de eso. Y a propósito de Einstein, esta crisis es para que hagamos las cosas diferentes. Eso es lo que yo quiero decir. Einstein decía, las crisis son buenas, porque ya no vamos a seguir haciendo la misma cosa igual. Estamos obligados a hacerlas diferentes. Ahora la educación, estamos obligados a hacerla diferente. Y cuando se habla de laptop o tablet o tableta para los estudiantes, es un buen paso. Está diciendo que eso implica un aprendizaje, eso implica un sistema, montar toda una educación basada en el sistema digital. Y los niños, simplemente los niños, todavía no tienen 1 año o 2 años. Y ya los niños cogen los celulares de la mamá y de los papás y los manejan mejor que los papás y la mamá. Y son los niños los que le enseñan a los abuelos cómo manejar los aparatos digitales. Entonces, aquí hay un tema, y es ese. Hacer las cosas ahora como la crisis obliga a que se hagan. Yo recuerdo cuando la crisis del 61 ajustician a Trujillo, el 30 de mayo, ahí la educación se volvió un lío. Ahí retrasamos todos los estudios, todos los retrasamos. Pero cuando fuimos a la universidad, ya empezó a ser una universidad diferente. Ya era una universidad más abierta y democrática. Y todavía éramos muy pocos. En la universidad había alrededor de 2.000 estudiantes. En la universidad que luego pasó a ser autónoma ahí mismo. Y hubo que, después de la Revolución de Abril y en medio de la Revolución de Abril, hacer una revolución en la UAS, que fue el movimiento renovador, en el cual participé en todo ese proceso, para darle paso a una universidad democrática, de oportunidades y de participación. La UAS, bueno, la UAS necesita ir a la parte de su cualificación. No cualificación en cuanto a los estudiantes, sino a su método de enseñanza y método de estudio. La UAS necesita renovación. Eso es otro tema. Pero toda la educación dominicana, de arriba a abajo, necesita renovación. Esta crisis nos lleva a eso. Y esto es lo que hay que aprovechar. Los padres tienen la preocupación, con mucha razón, de que tienen los niños en la casa, de que cómo se van a hacer. Pero es parte de los problemas a superar. Es parte de las situaciones que hay que ponerle atención. Sin embargo, digo que hay en todo esto una situación que no tiene que ver con que el niño se quede en la casa. La revolución digital terminará significando que el niño también vaya al aula con su laptop y haga su trabajo en su casa con su laptop y vuelva y mande a la escuela. Yo empecé a escribir artículos temprano. Yo tenía 20 años, 19 años, cuando empecé a publicar algunos artículos. Bueno, pues, con decirle que a los 23 años ya yo publicaba en el Listín Diario. Don Rafael Herrera me dio cabida para escribir. Yo tenía que llevar los artículos al periódico. Yo tengo una columna fija en el Caribe, todos los lunes. Y yo le mando al Caribe vía digital mi artículo. Todo el que hace el libro y sabe bien, recurre a los medios digitales para tener libros disponibles. Le hablo de todo esto, porque no es una tragedia, es una oportunidad lo que nos han dado con esta crisis. Doctor, aquí estamos hablando de un ministerio apolítico, de un ministerio público independiente, pero pienso que lo más político y lo más dependiente hoy en día es la justicia, partiendo de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia
el momento en que fue designado presidente de la Suprema, andaba encima de una camioneta con una camiseta que decía Danilo presidente, Miriam Cabral diputada. Y a pesar de que lo estaban bailoteando, él siguió metido en su campaña y ha seguido actuando como un político ahí en la Suprema Corte de Justicia. ¿Hasta dónde se podría hacer un trabajo en contra de la impunidad, de la corrupción y de todo lo que ha pasado en este país en los últimos años, con una Suprema Corte de Justicia secuestrada por gente que vienen del danilismo histórico? Yo no lo veo así. Yo lo veo de otra manera. El presidente de la Suprema Corte de Justicia hasta este momento se ha comportado como un abogado, como un jurista. Él era de la escuela de la magistratura. Él tiene buena formación. Y hasta ahora veo que lo ha hecho bien. O sea, Trump o el anterior a Trump, los presidentes norteamericanos nombran jueces en la Suprema. El tema no es quién los nombre, el tema es cómo se comporta. Y lo que he visto en el presidente de la Suprema hasta ahora es un comportamiento ajustado a su función. El hecho de que él forme parte o haya formado parte de un partido es un estigma que lo ponen muchos supuestos independientes que viven buscando cargos con todos los partidos. Soy independiente, entonces puedo acudir al PRM o al PLD, o ahora a la Fuerza, o el otro. Y cuando tú vienes a ver, lo que quieren ser es tener una posición. La independencia de una persona está en que ejerza su profesión ajustado a la Constitución y las leyes. Cuando a mí me nombra Leonel ministro de Interior, yo me ajusté a la ley y a la Constitución. Cuando alguien me decía, mira, que la ley dice esto. Cuando fui rector de la universidad, lo mismo. O sea, hay que ajustarse a las normas jurídicas y con eso es suficiente. Ahora, él en su momento también puso su salida del PLD, porque todos votamos el día de las elecciones, ¿o no? Todos los independientes y los no independientes votamos y votamos por candidatos propuestos por partido. ¿Eso nos compromete? No. Lo que pasa es que ha habido un jueguito, y es que aquí hay muchos que se anidan en organizaciones de la sociedad civil para buscar cargos en los gobiernos. Y lo buscan desde esa posición. Al cargo le cayeron atrás muchos, entre comillas, independientes. Y comunicadores que auparon también a familiares. También pasó eso. Entonces, el tema de la independencia está en que la conducta es la que habla. Y hasta ahora, lo digo con toda honradez, el presidente de la Suprema, yo a él lo conozco, pero aquí conocí mejor fue a su padre, que fue sindicalista. Pero lo que he visto en él es un comportamiento ajustado. Es como decir Miriam Germán. Pero Miriam Germán fue vecina mía. Miriam Germán luego se mudó a un lugar un poco más lejano, pero como a 5 cuadras donde yo vivo ahora. Ella fue profesora de la universidad. Yo postulé frente a Miriam como jueza. Y eso hace que uno establezca una especie de acercamiento o relación personal. Y yo a Miriam te puedo decir que Miriam es una mujer que se ajusta a las normas, a las leyes y a la moral. Eso es bueno, es una buena selección. Pero yo te puedo decir una cosa, Jenny Berenice viene de Santiago y fue propuesta hasta por PLDista en su momento. Y Jenny Berenice ha tenido una conducta que nadie hasta ahora, que yo sepa, cuestiona. ¿Y qué me dices tú del presidente del Tribunal Constitucional? Él ha tenido un comportamiento ejemplar histórico, pero él fue senador del PRD. ¿Me explico? O sea, no te dejes, digamos, confundir por
esos comentarios que no siempre son buenos. El presidente del Tribunal Constitucional, y aquí no había tribunales constitucionales desde los años 30, sino que eso lo ejercía, esa área jurídica la realizaba la Suprema Corte de Justicia. Se creó el Tribunal Constitucional a partir del 2010 y el presidente de ese tribunal ha demostrado ser un hombre muy profesional, pero muy históricamente le ha dado a ese tribunal credibilidad. Por ejemplo, el presidente del Tribunal Superior Electoral, este amigo es profesor de la Universidad Católica. A mí había que me decía, bueno, que va a ser muy influido por la iglesia. Él ha tenido un comportamiento también muy limpio, muy limpio. En cambio, el presidente de la Junta Central Electoral ha tenido un comportamiento cantinflesco. Y era famoso como independiente. Cantinflesco, mi amigo. Yo quiero decirle mi amigo todavía, porque por eso no soy enemigo de él. Pero digo que no lo hizo bien. Lo hizo bien. Hijo de un profesor mío en la universidad, que lo fue su padre, Julio César Castaño Espaillat. Entonces, ellos lo hicieron en forma cantinflesca. Cantinflesca. ¿Por qué usted tiene que ser cantinflesco si tiene los instrumentos jurídicos a la mano? Porque el Palacio presiona. Cuando a mí se me designa el delegado de candidato Leonel Fernández ante la Junta, yo digo, esto se maneja muy fácil. Esto se trata en forma civilizada, pero si del Palacio hay presión, también debemos meter presión civilizada nosotros. Y pedíamos por instancia una cosa no verbal, por instancia. Si ni nos respondían, vamos al tribunal. Y había un equipo de abogados que íbamos al tribunal por todo lo que tenía sentido. Así y ahí entonces decidiendo cómo van a los tribunales. Es que los tribunales están para eso, para dirimir los conflictos. Entonces, bueno, sería en cosas básicas. Perdóname que yo me cojo los programas a veces, cuando me siento como en confianza, pero muy bien, doctor. Y en mi casa, como pasa con ustedes. Doctor, quisiera aprovechar estos últimos minutos para hablar del artículo que usted publica justamente en el día de hoy en el periódico El Caribe, que se difunde bastante por las redes sociales. Usted empieza hablando de la situación del por qué el rompimiento del Partido de la Liberación Dominicana un poco, y hace el ejemplo, el símil de una montaña cuando, bueno, en fin, como buen maestro que es, lo explica también, pone esos ejemplos de manera incluso hasta hermosa, ¿no? Porque lo puede entender hasta un niño de primaria. Y por otro lado, también una evaluación de este gobierno de Luis Abinader entrando, ¿no? Ese primer discurso, pero luego aterriza en lo que va a ser el Congreso, primer Congreso del Partido Fuerza del Pueblo. Me gustaría hablar un poco de eso porque usted es la cabeza, quien va a dirigir y organiza el primer Congreso del Partido Fuerza del Pueblo. Yo me imagino lo honrado y a la vez contento que usted debe sentirse con ese altísimo honor que le ha concedido su organización política y bien merecido por usted. Cuéntenos un poco de ese proceso. Usted ya hablaba de 17 mesas temáticas, pero ¿en qué va a consistir y cómo se va a llevar a cabo? Bien, pero dijiste dos cosas que quiero tocar. La primera es la siguiente, que es sumamente trascendente para mí. Y lo quiero decir hasta con unas palabras que en su momento el mismo Leonel Fernández la utilizó como una respuesta a Danilo Medina, fue en el año 2000. ¿Por qué perdió el PLD en el 2000? Decía, parecería que, porque Danilo reclamaba que Leonel no le dio apoyo, que esto, que lo otro. Y Leonel le respondió sin decir su nombre. El que no sabe por qué ganamos en el 96 no puede entender
por qué perdimos en el 2000. Y al PRM yo quiero decirle, si no saben por qué ganaron, no sabrán cómo gobernar. Ganaron porque nosotros nos empleamos a fondo, junto con una parte importante de la sociedad, a frenar un proceso de dictadura por donde iba caminando el país. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, sacrificamos cualquier posibilidad y nunca la posibilidad de que Danilo no se intronizara en el poder, él o con un títere. Al hacer eso, el PLD se dividió. Y yo lo que decía y digo en el artículo es que era como dos montañas que competían, dos partidos grandes. El PLD, más grande que el PRM, pero era otra montaña el PRM. Cuando la montaña PLD se divide, se convierte en dos montañas más pequeñas que la montaña PRM. Y en consecuencia, estaba llamado a ganar el PRM. Gracias a lo que nosotros hicimos de evitar que ocurriera lo que se pretendía hacer. Se creyó que nosotros no saldríamos del PLD. Era un partido de gobierno y gobernando, con posibilidad de quedarse gobernando. Y a la gente le gusta el poder, le encanta el poder. Pero a nosotros, los que salimos de ahí encabezados por Leonel, nos encanta las causas, nos encanta el proceso histórico, nos encanta mucho lo que el pueblo dominicano espera de una organización política como la que es la Fuerza del Pueblo. En segundo orden, ya la segunda pregunta, son 17 temas. 17 temas. Vamos a montar 17 mesas temáticas. Mesas temáticas sobre las cuales en su momento, lo vamos a anunciar, haremos inscripción sobre esas mesas temáticas. Todos los compañeros que son de la Fuerza del Pueblo, o los que son del PLD que quieren venir a la Fuerza del Pueblo, o los que son independientes que quieren venir a la Fuerza del Pueblo, que habrá un proceso de inscripción en la Fuerza del Pueblo para formar parte de uno de esos temas de discusión como miembro, con voz y voto, tendrán y deberán de inscribirse. Habrán otros que sencillamente podrán opinar y sus opiniones serán recogidas, como no, por medios digitales o por medios que se establezcan, donde más o menos también se tomen en cuenta. Las mesas temáticas van a tener tres procesos en su discusión. El primero, que todos aporten lo que tienen en la cabeza, una lluvia de ideas. Lo segundo es organizar luego un foro nacional que sea por los canales digitales, YouTube, medios televisivos, lo que se puedan y radio, donde 2 o 3 expositores más o menos manejen el tema de que se trata. Y finalmente, que se dé en tercera fase una votación de un documento final, que es el que va a ir al Congreso en el mes de febrero. Van a haber 17 documentos de 17 temas que van desde la declaración de principios, los estatutos, la línea organizativa, política sobre la mujer, sobre la juventud, relación, partido, sociedad, etc. Son 17 temas. Esos temas serán llevados al Congreso. Aprobados esos temas por el Congreso, entre ellos el estatuto, entonces organizaremos las elecciones para las autoridades partidarias. Ahí habrán elecciones ya para escoger los dirigentes que estarán frente al partido durante 4 años. Es una labor inmensa, hermosísima, es un reto de esos que a mí personalmente me gustan, porque ciertamente es con mucha apertura que lo vamos a hacer. Calculamos que son muchos miles los que van a participar en estas discusiones y debates, porque daremos las oportunidades para eso. El Congreso se llama Primer Congreso. Doctor, esa etapa
Esta etapa de la elección de las autoridades, me imagino presidente, secretario general, ¿será para el próximo año? Sí, sí, el Congreso es desde noviembre hasta febrero. En febrero tenemos que tener aprobados ya los documentos, entre ellos los estatutos, y ahí mismo nos abocaremos en la fecha que se acuerde a celebrar las elecciones internas en el partido. Ya sería a partir de febrero. Así es. Primer congreso, Juan Se llama Bosch. Primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch. Primer Congreso porque el PTD existía. El PTD hace 2 congresos para modificar su nombre porque nos incorporamos nosotros al PTD para convertirse y nacer un partido nuevo que se llama Fuerza del Pueblo. Nace ese congreso, justamente de ese congreso nace este nuevo partido, que es un partido que viene de una parte del PLD, viene otra parte del PTD y otra parte viene de Independiente. Por eso cuando se forma una dirección central, es porque está dicho así en los estatutos que se aprobaron ahí entre octubre y enero, octubre del año pasado y enero de este año. Entonces en esos estatutos se establecen los criterios de cómo escoger provisionalmente la dirección central, que está formada por 650 compañeros. Y a su vez la dirección política, que somos 35 compañeros. Excelente. Doctor, le agradecemos muchísimo su visita virtual. En esta parte puedo concluir diciendo que así como usted habla de que la crisis trae grandes oportunidades, yo lo creo. La historia sí también lo ha demostrado. Usted ha puesto ejemplos que son muy gráficos. Y entonces también noto que la política dominicana va ganando y el sistema de partidos creo que de este proceso va a salir fortalecido con una oposición que en donde se está formando un partido de calidad. Creo que el partido Fuerza del Pueblo va a nacer con mucha, así mismo como su nombre, como el mismo nombre del partido, con mucha fuerza, pero con también mucho criterio, porque está manejado por hombres y mujeres de experiencia y creo que eso lo va a hacer sólido y fuerte, y eso también trae como consecuencia un fortalecimiento a la democracia. Así que nosotros le felicitamos, auguramos el máximo de los éxitos, tanto para Fuerza del Pueblo, pero también usted como político de gran experimentado en la política, creo que va a jugar un rol importantísimo y veo una oposición muy madura y eso le va a favorecer también al pueblo dominicano, más que al gobierno, al pueblo dominicano. Así que así quiero despedirme en el día de hoy. Bueno, pues también agradecer su presencia, doctor, el tiempo que le dedica a este programa, y a mis compañeros Yanesi y Alexander decirle que mañana será otro día, tenemos el compromiso de vernos aquí a partir de las 8 de la mañana como siempre. Bien, buenos días, gracias. Buenos días. Buen día, Alicia, hasta mañana. Hasta mañana.